Queridos amigos, siempre es un placer contar con su presencia. Bienvenidos una vez más a Compartiendo la Biblia, compartiendo la hermosa palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy especial y vale la pena poderlo estudiar en este tiempo. Se trata acerca de la idolatría. Tal vez muchos conocen acerca de qué es la idolatría y qué representa. Pero me imagino que habrá personas que no lo saben. Es por ello en esta ocasión vamos a tener este tema y pues tómelo de un sentido muy pero muy valioso, ya que todo lo que estaremos hablando como siempre viene de la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia. Bienvenidos una vez más e iniciamos ahora. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es una práctica religiosa en las que se rinde adoración o culto a un Dios con minúscula, falso o una entidad levantada a deidad sin serlo. Así es como las personas adoran a imágenes creadas por hombres, imágenes de arcilla, de piedra, de barro, figuras, pinturas, cuadros, las cuales quitan o desvían la mirada o las intenciones del corazón del hombre hacia el verdadero y soberano Dios. Ahora veamos cuando el Señor se pronuncia al respecto y pacta con el pueblo de Israel en las tablas de la ley. Me refiero a los 10 mandamientos. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 20, versos del 3 al 6, que dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La advertencia, aquí Dios nos está diciendo: no a la idolatría, no a las imágenes hechas por manos de hombres, a ninguna de ellas, porque la maldición es desde los padres hasta la tercera o cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Pero también nos dice que hace misericordia a millares, a los que le aman. Los unos eran los que le aborrecen, pero en este caso, los que guardan los mandamientos, los que no adoran ni idolatran, ellos tendrán misericordia de Dios y las bendiciones del Altísimo. Leamos Deuteronomio capítulo 4, versos 15 y 16, que nos insta a hacer lo correcto de acuerdo a la voluntad de Dios para con nosotros. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Estaba en el monte Sinaí cuando Dios se apareció a todo el pueblo de Israel y pudieron escuchar la voz del Altísimo, como cuando se apareció como fuego ahí en el monte. Entonces ellos sabían acerca del pacto que tenían con Dios y a estos mandamientos que debían cumplirlo.
Y dice el verso 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Vaya tomando en cuenta todo lo que dice, por favor. Aquí el Señor nuevamente habla diciendo que guardemos nuestras almas de idolatría hacia esculturas, imágenes de varón o mujer, y que no las adoremos, ni veneremos, ni doblemos rodillas, ni oremos a estas imágenes, ya que al hacerlo, aquello corrompe y pervierte al hombre. Ahora leamos Isaías 44, versos del 9 al 20, que nos dice, escuchen por favor muy bien, los formadores de imágenes de Talia, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios con minúscula? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son los hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, en el calor, le da forma con los martilios y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Usted va pensando todo lo que vamos leyendo, por favor vaya haciéndose la imagen de todo ello. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios con minúscula nuevamente y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios con minúscula eres tú. Se está hablando de las imágenes. No saben ni entienden, dice el verso 18, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Mucho que pensar, ¿verdad? Verso 20. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Aquí nos hace ver cómo el hombre mismo es el que crea cualquier tipo de abominación, ídolos hechos de mano de hombre pecador.
en representación de una religión cualquiera que ésta sea en el mundo, y que lleva a sus seguidores hacia la muerte, muerte eterna. Miremos de este punto, y si alguien puede contradecir la palabra de Dios, le animo que lo haga, porque tal vez, al escudriñar la palabra de Dios, pueda encontrar la verdad antes que el día del Señor llegue. Todos los días el hombre actúa de una manera descalificadora, podemos decirlo así. Y podemos ver que todos los ídolos, imágenes, estatuillas, estatuas, pinturas, medallones, tarjetas con imágenes, traen maldición y muerte, no solamente para el que las crea, sino para aquellos que las adoran y veneran hasta la cuarta generación. Y como esto continúa, se hace una cadena interminable de muerte y destrucción en las familias. Pero estamos hablando no muerte solamente corporal, sino muerte espiritual. Los hombres que no tienen conocimiento llevan a estos ídolos como amuletos. Les han dado lugar en sus casas. Les idolatran poniéndoles en urnas. Esto es un gran error y a la verdad, el no conocimiento de la ley, o sea, de la palabra de Dios, no exime de su cumplimiento a persona. Es importante también aclarar el engaño tan grande que han provocado las religiones a los hombres, haciéndoles caer en desobediencia y en pecado. Todas las imágenes e ídolos solamente son creaciones de hombres, motivados por el negocio, por el dinero. Ninguna de ellas son verdad, ya que ningún hombre ha conocido en persona. Hagamos un ejemplo, a la Madre de Jesús o a los santos a quienes adoran en lugar de adorar a Dios. Estos hombres que las crean son motivados por el dinero y la mentira, así como lo ha hecho desde siempre las sectas idólatras. Si usted piensa por un momento cuántas vírgenes hay en el mundo, usted comenzará a comprender de qué estamos hablando. Aunque estas iglesias dicen que solamente existe una sola María, o sea, la Madre de Jesús, y que le ponen un nombre a las tantas de acuerdo a los milagros que hacen y sus apariciones. ¿No les parece algo confuso que si el Rey y soberano Dios ordenó que no se adorara ninguna imagen ni algo semejante, ciertas iglesias no toman en cuenta aquel mandato de Dios? Recordemos que el pueblo del Dios Altísimo, el pueblo de Israel, su pueblo amado y verdadero, fue muerto, desterrado hasta estos días a causa del pecado y la idolatría. Ellos pagaron y seguirán pagando sus pecados hasta el final de los tiempos. Preguntémonos, ¿por qué Dios tendría compasión de una iglesia llena de mentira, de apostasía, de corrupción, de idolatría, que lleva y que ha llevado a millares de hombres hacia la muerte eterna? Dios no desea eso para ningún hombre. Dios siempre ha deseado que el hombre se arrepienta del pecado, abandone el pecado y haga la voluntad de Dios. Leamos ahora Levítico 26, verso 1, que nos dice: No haréis para vosotros ídolos ni escultura
Ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. El pueblo de Dios tropezó, pero no será para siempre, el pueblo de Israel. Este pueblo desobedeció al mandato de Dios, que lo vamos a estar leyendo más adelante. El tropiezo del pueblo de Israel crea una brecha para que todos los gentiles pudiéramos, a través de Cristo, llegar al Padre. Tomemos en cuenta que el pueblo de Dios se había alejado de la obediencia, aún habiendo saboreado los milagros de Dios, sacándolos de la esclavitud de Egipto. Les hizo cruzar el Mar Rojo sin tocar agua, como está escrito en Éxodo 14. Les dio de comer en el desierto, les dio de beber agua. No se desgastaron su calzado. Les dio luz de fuego en la noche y sombra de nube durante el día para que no murieran de calor sofocante. Aún así, el pueblo escogido por Dios le dieron la espalda a quien les había cuidado en todo momento. De esta forma, el pueblo de Israel rechazó el regalo de salvación que Dios les había brindado al no recordar lo que Dios había hecho por ellos, sino que también se fueron tras dioses, ídolos ajenos, por lo que Dios se separó de su pueblo en señal de repudio por lo que habían hecho. Ahora veamos un poco en el Nuevo Testamento acerca de que el apóstol Pablo fue llamado y designado por Dios apóstol a los gentiles. De esa forma Dios hablaría a todos nosotros por medio del apóstol. Abraham, el patriarca, así como Isaac y Jacob, fueron santos. Sus descendencias también serían santas. Tomemos en cuenta que algunas ramas del árbol de Abraham, me refiero a que algunos del pueblo de Israel han sido arrancados a causa de la rebelión, la desobediencia, así como la idolatría, y no haber recibido al Mesías Salvador. De esta forma nosotros los gentiles tenemos la bendición y la oportunidad de ser partícipes de la salvación, ya que siendo nosotros ramas de olivo silvestre, fuimos injertados en el árbol de olivo hermoso a través de Jesucristo, porque todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, venimos a ser coherederos del reino por Jesucristo. O sea, usted y yo, o sea, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, pasamos de ser gentiles a ser el pueblo de Dios. Qué hermoso. Así es como usted y yo somos injertados a través de Jesús en el pueblo de Dios que es Israel. De esta manera podemos recibir como pueblo de Dios la bendición que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es importante que cuidemos el regalo que Dios nos ha brindado, ya que como ramas injertadas en el tronco principal, somos importantes. Por ello Dios nos amó, pero no para que nos jactáramos, porque si las ramas originales fueron cortadas y echadas, ¿acaso nosotros podemos creernos más que estas ramas? Es por el amor de Dios y su gracia que podemos a través del Señor Jesús ser partícipes del pueblo escogido. No es por nosotros, sino por su gracia, por su amor, por su misericordia. Entendamos esto correctamente, ya que en verdad es un misterio, y esto es para que no nos volvamos orgullosos, ya que muchos del pueblo de Israel endurecieron sus corazones, pero esto durará hasta que haya sido completado el número de gentiles que proclamarían a Cristo como Señor
y Salvador de sus vidas. Entonces, todo Israel será salvo, dice. Veamos esta verdad en Romanos 11:25, que nos habla acerca del apóstol Pablo, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, deben entrar muchos, pero muchos del mundo. O sea, de los gentiles a través del mundo. Esa es la oportunidad y la bendición que Dios nos ha dado. Por eso es que el pueblo de Israel endureció su corazón, para que usted y yo tengamos oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Si usted ha proclamado al Señor Jesús, como lo dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la condición. Pero si tú no lo has hecho, todavía no eres salvo. El verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, con nuestra boca, se confiesa para salvación. Es importante el saber que podemos arrepentirnos de nuestros pecados, proclamar al Señor como nuestro Salvador, pero en ese momento también debemos apartarnos del pecado para poder ser salvos. Debemos pagar un precio, y ese precio, primero el Señor Jesús lo pagó, pero el precio que debemos pagar nosotros es alejarnos de todo lo malo, de todo pecado, de toda inmundicia, para tener nuestra vestidura blanca. Ahora leamos Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Sabiendo todo esto, podemos entrar en materia. Apenas. Espero que lo estén disfrutando y entendiendo. Entonces leamos ahora Éxodo capítulo 20 del 1 al 6, que nos dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Leamos la declaración del rey David en el libro de los Salmos 115, del 4 al 8. Los ídolos de Helios son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Preguntémonos entonces si Dios mandó a no crear ni adorar ningún tipo de entidad,
sea este hombre o mujer, animal o cosas. Entonces, ¿qué son las apariciones y los supuestos milagros que dicen que hacen? Contestemos en base a la escritura como siempre. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 10 al 12. Y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden, escuche bien por favor, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Ahora Apocalipsis capítulo 16, verso 14. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. O sea, que está hablando de Satanás, está hablando del anticristo y del falso profeta, aquel líder que se va a levantar a unificar todas las religiones en el mundo. Y dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo para reunirlos, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. O sea, todo es por engaño, todas son señales engañosas. Y es grande lo que está diciendo, es fuerte, porque dice todas aquellas personas que decidieron cerrar sus ojos y no haber aceptado la verdad. ¿Quién es la verdad? Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo vamos a estar leyendo un poco más adelante aquello, por favor. Aquí el Señor y Dios nos hace una descripción de los ídolos, esculturas hechas por manos de hombres. Dios es el único que se merece toda honra, toda gloria. Ay, amén. Toda autoridad y nadie más. ¿Quién creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay? ¿Es que alguien más estuvo ahí? ¿Alguien más ayudó a Dios a crear? No, la respuesta es Dios y nadie más. Dios no comparte su gloria con nadie, como lo dice en Éxodo 25. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, dice. O sea, usted al cometer idolatría está aborreciéndole a Dios. Esta declaración de Dios es grave. Dice que Dios es celoso, que visita al hombre malo y a sus futuras generaciones, porque practican la idolatría, y Dios considera que aquellos hombres lo aborrecen, lo que conlleva a decir que estos hombres no aman a Dios y que no lo necesitan y que no les es suficiente, que necesitan falsos dioses y cosas inmundas porque Dios no les es suficiente. Ahora veamos qué dice Deuteronomio capítulo 7 versos 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas, ni siquiera eso, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Escuche bien, no traerás cosa abominable a tu casa. Todo lo que se refiere a idolatría es abominación para Dios. Y si tú lo tienes en tu casa se convirtió también en abominación para Dios. Porque dice, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Significado de abominación significa maldición, maldecir o condenar a una persona. Significado de anatema: pronunciar una maldición sobre otro
o ponerse uno mismo bajo maldición, quien deliberadamente desprecie el amor de Dios o de Cristo Jesús el Señor. En griego, anatema significa ofrenda o objeto maldito. La palabra de Dios nos insta a no tener en nuestras casas, trabajo, templos, nuestro cuerpo, autos, estas abominaciones o anatemas, porque simplemente llevan a maldición. En Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 nos dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Podemos ver claramente como el apóstol Pablo advierte de que no crean que heredarán el reino de los cielos las personas que practican toda clase de mal. Es imposible que los hombres en desobediencia puedan recibir el premio de una vida eterna sin que antes se hayan apartado del pecado. Es importante apartarse del pecado, de la idolatría, de la perversión, del seguir una religión que a la verdad esta no te lleva a salvación. Es importante que te apartes de eso. Y tú debes reunir las condiciones planteadas en la palabra de Dios para que tú puedas tener un espacio en el reino de Dios, en la vida eterna. En Mateo capítulo 19, versos 16 y 17 nos dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, o sea, la vida eterna, guarda los mandamientos. Habíamos leído Éxodo 20, versos del 3 al 6, y es importante recalcar que este mandamiento es muy importante, ya que Dios lo puso en primer lugar. Dios quería que sus hijos tuvieran solamente a Jehová como único Dios, pero para aquellos que cumplieran con este y todos los mandatos del Señor en Apocalipsis, el Señor Jesús dice, leamos el 22, del 12 al 14, miren, ya pronto vengo, dice el Señor Jesús, y traigo conmigo, o sea, mi galardón. Traigo conmigo mi galardón, el premio, para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y luego dice en el 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Ahora leamos Primera de Corintios capítulo 4, versos 13 y 14. Nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado, o sea, tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Termina diciendo el verso 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Ahora veamos esto. María, la madre de Jesús,
maravillosa mujer escogida por Dios para traer al Salvador a este mundo. Esa fue la misión de María, mas no para ser adorada o venerada. Nadie tiene el dominio ni la potestad para tomar el lugar que a Jesús le corresponde. Él es quien pagó el precio por nuestro rescate. Él derramó su sangre preciosa para que podamos vivir eternamente, y de esta manera es el único que nos acercó al Padre por su amor y su favor. Leamos 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay otro mediador. Dice, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si tú piensas que hay otros mediadores que pueden interceder por ti, estás equivocado o equivocada, porque la palabra de Dios nos está demostrando. Acabamos de leer en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Y si tú haces lo contrario, tú estás en desobediencia, porque estás desobedeciendo la palabra de Dios. Jesús es el único que murió, pero también resucitó y ahora está a la diestra del Padre. En ninguna parte de las Escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis, podemos encontrar un solo versículo de que María, la madre de Jesús, se encuentre intercediendo por los hombres, ya que Jesús en la cruz intercedió y nos acercó a Dios, derramando su sangre para librarnos de la condenación eterna. ¿Y quién está sentado a la diestra de Dios? El Señor Jesús, por supuesto. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted no puede ser salvo por nadie más, sino solamente por Jesús. No necesitamos de nadie aparte de Jesús para poder llegar a Dios, y tampoco en los momentos difíciles, de dificultad en nuestra vida, en los momentos de dolor, de llanto, de tristeza, podemos encomendarnos a ninguna otra entidad, ya que Jesús nos dejó el Espíritu Santo, que nos trae la consolación y que nos saca de la angustia. O sea, el Señor Jesucristo hizo todo el trabajo para podernos abrazar, para podernos perdonar, para podernos liberar y para darnos salvación y vida eterna. No hay nadie más que haya hecho lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Salmo 91, verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, el nombre del Dios eterno. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, dice, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermoso. En Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego nos dice en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es como María, la hermosa madre de Jesús, siendo humana, también necesitaba del perdón y salvación que provenía de Jesús. María necesitaba de Jesús para ser salva y tener vida eterna. Esa verdad lo podemos leer en Lucas capítulo 46, versos 47 y 48, que dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Miremos la necesidad que tenía María, al igual que los discípulos de Jesús,
de mantenerse en oración para ser escuchada y para que el Señor pudiera también obrar en ella y ser salva. Ahora leamos Hechos capítulo 1, verso 13, que nos dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, estaban rogando, estaban suplicando en oración. Dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, o sea, los hijos de María. Vemos aquí incluso que Jesús tenía hermanos. La madre de Jesús no fue virgen, siempre virgen, porque vemos que José conoció a su mujer después de haberle tenido a Jesús. Pero algo muy importante de destacar de esta maravillosa mujer es que su corazón y fidelidad a Dios eran bien vistos por él, quien permitió que sea engendrado su Hijo amado Jesús a través del Espíritu Santo para que naciera el Salvador y así pudiera cumplirse la profecía y la salvación para todo aquel que quiera pueda tener vida eterna. Mateo capítulo 1, versos 24 y 25 nos dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció. Esta parte es importante porque en el griego y aún en el hebreo, esta parte de no la conoció quiere decir en la parte sexual, en esa parte humana. Leamos el 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo capítulo 13, verso 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se le llama su madre María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas? Por ningún motivo quiero dañar el nombre de tan hermosa madre de Jesús, pero sí dar a conocer que María era humana como cualquiera, así como lo somos tú y yo. Todos tenemos que morir cuando el Señor lo diga, y de esta misma manera, todos seremos juzgados como hombres, presentando nuestro currículum de vida, esperando siempre sea exaltada la obediencia al único Dios verdadero. Leamos Juan capítulo 3 verso 16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, el Hijo de Dios, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la parte importante que debemos comprender. Y esa es la parte importante que los discípulos entendieron. María, la madre de Jesús, entendió. Y todos los que le rodeaban lo habían entendido. Así es como nosotros, los nuevos hijos de Dios, lo hemos entendido también. ¿Y usted cómo lo entiende? Porque Dios envió a su único Hijo para que podamos ser salvos, podamos gozar de una vida eterna. Él no mandó a condenar, Él mandó a que nos arrepintiésemos del mal y podamos tener acceso a Dios. El deseo de Dios es que nadie se pierda
Hoy es el tiempo de liberarse del pecado, de la idolatría y comenzar a caminar en santidad como el Señor nos pide. De esta forma el Altísimo y Eterno Dios podrá cumplir su propósito de salvación en ti. Recuerda que la idolatría es un mal que se encuentra regado en el planeta y que Satanás utiliza para que el hombre se encuentre lejos de Dios. El maligno ha enceguecido a los hombres que practican la idolatría, no permitiéndoles encontrar el camino a la vida que es Jesucristo. Recuerde que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, como lo dice en Romanos capítulo 6, verso 23. Ahora leamos Apocalipsis 21, verso 8, que nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El pueblo de Dios decidió no obedecer y prefirieron hacer abominación delante de Dios. Como lo hemos podido ver, grandes han sido las consecuencias para el pueblo de Israel, y tomemos en cuenta que ellos son el pueblo escogido por Dios, pero ni aun por ello el Señor dejaría de actuar en su justicia santa y justa. Es que Él no va a dejar de actuar. Él es un Dios justo. Él hizo un pacto de que si cumplían sus mandamientos, Él los bendeciría en gran manera. Pero Dios no puede bendecirlos si hay desobediencia. Y Él nos está diciendo hoy: yo te bendigo siempre y cuando tú cumplas mis mandatos. Pero yo no puedo bendecirte ni darte vida eterna si tú practicas la desobediencia. Veamos Levíticos 26, verso 16. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos las comerán, o la comerán. Serían derrotados por sus enemigos y huirían. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Ay, ay, ay. Vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. O sea, no podemos quejarnos. Usted me puede decir: pero yo soy bendecida, tengo dinero, tengo mis bienes, todo me va bien, en mi casa estamos fantástico. No se trata de eso. ¿Cómo está en su vida espiritual? Si hoy muere usted, o el día de mañana, es que usted se va a llevar todas sus cosas. Se va a llevar su auto, sus casas, sus joyas. No, usted no se va a llevar nada de eso. Lo único que usted se va a llevar es la desobediencia. Y con ello usted no podrá ver el reino de los cielos. Así es como les está hablando al pueblo de Israel el Señor. Y les dice: si ustedes no se convirtieren, no se apartan del mal, yo les castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Dice: vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Verso 21. Si anduvierais conmigo en oposición, o sea, contra Dios, y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y después decimos: es que Dios es injusto. Dios permite este virus que tenemos hoy día. Dios permite todo lo que hay en el mundo. Sí, Dios lo permite a causa del pecado del hombre.
de la desobediencia del hombre. El verso 22, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número. Imagínense lo que está pasando ahora. Y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, o sea, nuevamente contra Dios, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Ahora podemos ver del verso 30 al 34 que nos dice que podemos ver las ciudades, las cuales estarán en ruinas, que habría muertes y que habría dispersión. Eso es lo que sufrió el pueblo de Israel. O sea, Jerusalén quedó en ruinas, murieron muchos, pero muchos hebreos, y fueron dispersados hasta el día de hoy, 2020, octubre del 2020 hasta el día de hoy, la casa de Israel está dispersa. Hoy podemos entender por qué tenemos días tan difíciles, terremotos, volcanes en erupción, desastres naturales como los huracanes de gran magnitud, el virus presente que ha causado dolor y muerte. La gente protesta en contra de Dios tratándole de injusto, pero en realidad Dios espera que nosotros cumplamos como buenos hijos sus mandatos, pero a causa del pecado podemos ver las consecuencias de la rebelión del hombre contra Dios. Miremos cómo el mal está bien instalado en el hombre. Hoy lo bueno es malo y lo malo es bueno. Así es como podemos ver que existen alrededor de 80 a 90 millones declarados de abortos al año a nivel mundial. Un aborto es un asesinato. En la Biblia dice en Efesios 1, verso 4, según nos escogió Él, o sea, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que cada aborto, cada niño que ha sido muerto, venía ya escogido por Dios, no por usted. Podemos ver las violaciones, la pedofilia, la homosexualidad, el lesbianismo, la zoofilia, relación con animales, la necrofilia, relaciones sexuales con cadáveres. Dicen que hasta las 36 horas de la muerte pueden tener relaciones. Imagínese hasta dónde ha llegado la perversión de este mundo. ¿Puede imaginarse usted la conducta del hombre? ¿Quién le ha permitido a Satanás que gobierne para destrucción y sean muertos por la eternidad de todos aquellos que practican todo lo perverso? Es horrible lo que está pasando en el mundo. Es horrible el nivel de inmoralidad que tiene el hombre hoy en día. Y a Dios lo han sacado de todos lados. Lo han sacado de las escuelas, de los hospitales, de los trabajos, del mundo, de nuestro diario vivir. Hablamos de todo menos del altísimo y poderoso Dios, el que creó todo este hermoso y maravilloso mundo. Hoy nos encontramos en un tiempo importante y final. Los tiempos del fin están cercanos. Y Dios se ha levantado para que tú puedas llegar a salvación a través de Jesús. Muchos predicadores y escatólogos se han levantado trayendo los últimos rayos de esperanza para aquellos hombres que quieran dejar el pecado y el mal proceder y puedan entregar así su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús el Mesías. Pero muy pronto se cerrará la puerta de bendición y oportunidad. Muy pronto se terminará el tiempo de la gracia para salvación y vida eterna en Él. Y entrará el tiempo de la tribulación con el gobierno del anticristo, del cual estaremos hablando en el siguiente estudio.
Así que los invito de antemano. Vamos a tener el tema acerca del anticristo y de los últimos tiempos. Es importante que analicemos todo lo que hemos podido ver en este día. Es importante que hagamos un análisis de conciencia de lo que estamos haciendo en verdad, guiados por falsas doctrinas, religiones falsas, líderes eclesiásticos falsos, sumidos en el pecado, creyéndose dioses, diciendo: hoy yo perdono el pecado de todo el mundo. El único que puede perdonar los pecados del hombre es el Señor Jesús, porque Él pagó el precio y nadie más puede tomar su lugar. Yo te invito a que escudriñes tu corazón. ¿Qué es lo que has estado haciendo durante todos estos años? ¿Has estado dando la honra y la gloria a imágenes hechas de hombre, por manos de hombre? ¿Has estado idolatrando a ídolos de piedra, de yeso, de madera, de bronce? Como dice en la palabra de Dios, no tienen oídos para oír, no tienen manos para tocar, no tienen boca para hablar, no tienen corazón para sentir. Pero Dios sí. Es por ello que hoy te llama a través de este mensaje, a través de este estudio, y te dice: deja a un lado la idolatría y ven a mí. Yo te amo. Yo envié a mi Hijo unigénito para que muriera por ti, para que perdonara tus pecados y que te pudiera acercar a mí. No hay nadie más que lo pueda hacer, solamente Jesús, el Señor y Salvador, es el que pagó el precio. Yo te invito a orar en este momento, a pedirle perdón a Dios de todo corazón. Si tú has caído en el pecado de idolatría, yo te invito a que le pidas perdón al Señor y dejes a un lado ese pecado y te acerques al Dios eterno, al Dios que te ha brindado una nueva oportunidad. Di después de mí: amado Señor, Dios Todopoderoso, tu palabra ha llegado a mi vida, ha tocado mi corazón. Hoy reconozco que he pecado contra ti, que he idolatrado, que he hecho el mal ante tus ojos, Señor. Hoy me arrepiento, te pido perdón de todo corazón. Ayúdame a ser fuerte para no caer nuevamente, a serte fiel, porque hoy comprendo que tú me has dado una nueva oportunidad y con ello me has dado la oportunidad de salvación y vida eterna. Por ello yo acepto hoy y confieso al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo quiero estar donde tú estés, Señor, en el reino de los cielos. Ayúdame a perseverar y ayúdame a poder compartir de tu hermosa palabra con los demás. Así como hoy tú me has liberado, Señor, que puedas actuar como libertador en otros más. Yo te doy gracias por tu inmenso amor, por tu fidelidad y por haberme visto, Señor, con tus ojos de misericordia. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi ser y los pongo delante de ti. Gracias por todo y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué gusto siempre. Es una bendición
Recuerda, es importante que nosotros como hijos de Dios cumplamos con los mandamientos, cumplamos con su palabra y mantengamos nuestra vestidura blanca, porque de esa manera ser reconocidos justos delante de Dios. Yo te abrazo pero muy fuerte y te espero la próxima con el tema del anticristo. Un fuerte abrazo, bendiciones. Bye.